Adelante, Anderson. Recuerde que tiene Listo, Ángel. una hora a partir de ahorita, ¿no? Ya. Bien. Buenos días, ingeniero. Compañero Nole. En este momento voy a pasar a explicar acerca del tema producción de aire comprimido, compresores o generadores de aire comprimido. Para iniciar vamos a dar una pequeña introducción acerca de los compresores. Si bien en este momento, en esta exposición voy a dar, perdón, a dar detalles acerca de conceptos esenciales, la importancia y en qué se aplican los compresores. Bueno, partiendo con la definición de compresor, podríamos decir que es una máquina o un equipo que recibe prácticamente un gas. ¿Qué hace con este gas? Lo comprime y lo descarga a una elevada presión. El uso más fundamental o frecuente que se le da a este tipo a los compresores más que todo es la producción de aire comprimido. Y este aire comprimido se considera como prácticamente una fuente de energía segura y flexible para ser utilizada en diferentes aspectos, como por ejemplo para operar tipo de herramientas neumáticas, para operar maquinaria y controlar procesos de fabricación de diversos tipos. Bien, eso a modo de introducción acerca de los compresores. Ahora vamos a resaltar la importancia de los compresores. Si bien es cierto, el uso del aire, que prácticamente se considera un gas, ha sido utilizado desde tiempos muy remotos con la invención de las máquinas de vapor. Se ha sabido aprovechar el aire de alguna forma o el vapor para poder mover, eh, en este caso, automóviles en esos tiempos antiguos. Entonces el aire se aprovechaba para poder generar movimientos mecánicos. Entonces ese uso del aire no ha quedado rezagado hasta la actualidad y hoy prácticamente se emplea para aumentar la presión de una gran variedad de gases y vapores para distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, el uso más común que se le da al aire, en este caso, suministra aire a elevada presión para el transporte, pintura a pistola, inflamiento de neumáticos, limpieza, herramientas neumáticas y perforadoras. Otro ejemplo también que se le puede dar en el uso de la refrigeración, empleado para comprimir el gas del vaporizador. Además de ello, los compresores también abarcan o son utilizados en procesos químicos, conducción de gases, turbinas de gas y construcción. Hasta ahí no sé si tengan alguna inquietud, Ángel, ingeniero. De mi parte, no sé, Ángel, tal vez. De mi parte sí está claro, está ingeniero. Está ¿Sí se claro. Sí escucha se bien? escucha bien. Ok, no, gracias. Bueno, entonces vamos a partir de la siguiente parte que me dice las aplicaciones de los tipos de compresores. En este caso, vamos a mencionar características que diferencian utilizar un compresor en lugar del otro. Si bien existen dos grupos de compresores y en cada uno de estos grupos abarcan diferentes tipos. Los grupos que se mencionan son los compresores de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos. En lo que respecta a los compresores de desplazamiento positivo, tenemos 6, que son el compresor de pistón, o también conocido como compresor de émbolo, el compresor de membrana o diafragma, compresor de tornillo, compresor scroll, compresor de paletas, el compresor de lóbulos. Y los compresores dinámicos, que son el compresor centrífugo y el compresor axial. Vamos a hablar de forma general
acerca de los compresores de desplazamiento positivo y los compresores. Anderson, yo dejé de escuchar, ¿no? Por si acaso. Sí, gracias. Sí, es que yo tengo una aplicación para conectar el micrófono con la computadora al micrófono, claro, y se desconecta. Entonces, íbamos a hablar acerca de los compresores de desplazamiento positivo. Estos se conocen como volumétricos. ¿Por qué? Porque prácticamente su principio de funcionamiento se basa en adquirir una parte del volumen de aire que se encuentra en la atmósfera, es decir, se encuentra a presión atmosférica. Este aire que es acogido por este tipo de compresores se lo confina en una cámara para producir la disminución de ese volumen, permitiendo así el aumento de la presión del aire. Prácticamente hace referencia a la ley de Boyle-Marriott, que nos dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Estos compresores prácticamente trabajan a un flujo constante. Los compresores dinámicos, estos son conocidos como compresores centrífugos también, ya que su principio se basa en la aceleración molecular. El aire que se aspira lo realiza un rodete aspira el aire acelerando a gran velocidad para después descargarlo en difusores situados junto al rodete, donde toda la energía cinética del aire se transforma en presión estática. Entonces, estos compresores dinámicos trabajan a una presión constante. Es totalmente diferente a lo de los compresores de desplazamiento positivo que trabajan a un flujo constante. Algunas aplicaciones de este tipo de compresor tenemos en la parte química, petroquímicas, en generación eléctrica, gases industriales, en plantas de fabricación de acero o vidrio. Aquí se aprecia una imagen sobre cómo están distribuidos los tipos de compresores, que ya lo vamos a ir analizando un poco más adelante, pero de forma general se dividen en estos dos grupos, como lo mencionamos, el desplazamiento positivo y los dinámicos. En lo que respecta al desplazamiento positivo tenemos alternativos y rotativos. Los que yo les voy a hablar más adelante son los alternativos, que hace referencia a los compresores alternativos de membrana y al compresor alternativo de pistón o émbolo. Los rotativos tenemos aquí los del óvulo, los que se mencionaron, de paletas, scroll, de tornillo. Y acá los dinámicos tenemos el centrífugo y axial. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí se escuchó? Sí, perfecto, se escuchó. De mi parte, no, no sé, Ángel, tal vez. No, está claro, hasta aquí. Ya, ok. Entonces vamos a adentrarnos al estudio de los compresores alternativos de émbolo. Estos compresores prácticamente son de desplazamiento positivo, como se lo mencionó, y en su construcción tienen, es decir, en su parte interna, tienen un pistón. ¿Y qué es un pistón? Pues es una parte metálica que se encuentra constantemente subiendo o bajando para generar, en este caso, el aire comprimido. ¿Cuáles son las características que comprenden este tipo de compresor? Tenemos por el número de cilindros, por la forma de trabajar el émbolo, por el número de etapas empleadas en la compresión, por la disposición de pistones. En cuanto al número de cilindros, existen tres tipos, que pueden ser monocilíndricos, bicilíndricos y policilíndricos.
Se fue el audio, Anderson. Sí, gracias. Ya, entonces, por el número de cilindros, decíamos que eran monocilíndricos, bicilíndricos y policilíndricos. Por la forma de trabajar el émbolo existen de dos tipos, el de simple efecto y el de doble efecto. En el de simple efecto, estos trabajan a una sola cara del pistón y los de doble efecto trabajan a doble cara del pistón. Por el número de etapas empleadas en la compresión, también encontramos de tres tipos, que pueden ser monoetápico, bietápico y polietápico. Y por la disposición de los pistones encontramos de cuatro tipos, que pueden ser horizontales, verticales, en V y en escuadra. Bueno, vamos a detallar el funcionamiento de este tipo de pistón. Aquí en la imagen se aprecia cómo el aire ingresa por medio de una válvula de admisión, que es aspirado prácticamente el aire a presión atmosférica, ingresa por esta parte de aquí. Aquí encontramos el pistón. El pistón es movido por este cigüeñal que prácticamente constantemente se encuentra girando, produciendo así el movimiento alterno de este pistón con el de acá. Entonces, cuando el aire ingresa, este pistón sube, permitiendo de alguna forma la primera etapa de compresión del aire. Y se dirige por esta parte de aquí, ingresa por aquí, se mueve por aquí, por donde se muestran las flechas, y llega hasta la parte de acá. Ingresa nuevamente aquí, y aquí sería una segunda etapa de compresión, donde este pistón, de la misma forma, cuando este sube, el de acá está en la parte de abajo. Entonces, este sube y vuelve a comprimir, en este caso, el aire, obteniendo como resultado un aire comprimido. De esta forma es el principio de funcionamiento de este tipo de compresores. No sé si tengan alguna duda ahí. ¿De cuántas etapas sería el trabajo de este compresor? Ya, aquí estaríamos hablando de un bietápico. Aquí tenemos la primera etapa de compresión, acá tenemos la segunda. Por eso podremos decir que es de dos etapas o bietápico. Ok, muy bien. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud de pronto, Ángel? Yo tengo un ejemplo de los tipos cilíndricos, de los cilindros que dan de los simple efecto y doble efecto. ¿Cuáles son los más aplicados en la industria actualmente? En este caso serían los de doble efecto, porque trabajan a doble cara del pistón. En este caso, como se muestra en la imagen, se está trabajando a una sola cara del pistón. Podríamos decir que es un compresor de simple efecto. Cuando estos trabajan a doble cara, aquí donde se muestra el mouse, va a haber otro espacio donde el pistón prácticamente comprime arriba y comprime abajo. Entonces, en la industria podríamos decir que es el más utilizado el de doble efecto, porque de alguna forma aprovecha más cantidad de aire atmosférico. ¿Quedó claro, Nole? Sí, me quedó claro. Ya. Entonces, vamos a detallar las aplicaciones de este tipo de compresor. Estos compresores se aplican en 5 aspectos o 5 áreas. Tenemos en tiendas de neumáticos, en cerrajerías, talleres de carrocerías, en mecánica, en producción de madera. En lo referente a las tiendas de neumáticos, podemos utilizarlo en lo que es calibración de neumáticos, incluso para pintar ruedas de los automóviles también. En cerrajerías, en este caso para
en las amoladoras o esmeriladoras se utilizan para realizar cortes de perfiles metálicos. También se utilizan lo que es para la pintura y barnizado de materiales. En talleres de carrocerías encontramos lo que es para pintar vehículos, piezas y para inflar lo que son los neumáticos de los carros. En lo que se refiere a la parte mecánica en que se aplica, tenemos en lo que es en el rectificado neumático para darles unos acabados finos a las herramientas en este caso. También para suministrar aire a los destornilladores neumáticos. Sí, en este caso, cuando una llanta, la llanta de un automóvil se rompe, en este caso se utilizan los destornilladores neumáticos de una forma más rápida en este caso, en los destornilladores neumáticos se emplea este tipo de aire para poder destornillar los pernos de los aros del carro para sacar la llanta. En la producción de madera tenemos lo que es para moler madera, para lijar, para pintar y barnizar. Ahora vamos a explicar acerca de los compresores alternativos de membrana. Estos compresores pues prácticamente son muy similares a los del émbolo, ya que trabajan con la ayuda de pistones a sí mismo, ya que están inmersos, valga la redundancia, en el grupo de alternativos. ¿Y cuáles son las características de este tipo de compresor? Esto es al momento que el aire ingresa, en este caso a la parte interna del compresor, el aire no entra en contacto directo con las partes metálicas del compresor, lo cual podríamos decir que este suministra un aire limpio. También evita lo que es la contaminación del aire con el aceite de lubricación. ¿Por qué? En este caso, estos compresores, en la parte del pistón y en la parte de aceite de lubricación, se interpone una membrana, evitando así que de alguna forma se mezclen este tipo de aire con el aceite. Tienen un sistema de cierre hermético, que en los compresores de pistón lo realizan los segmentos y en los de membrana se realiza con la membrana elástica. Prácticamente estos tienen un tipo de tapa que evitan que ingrese incluso el aire. En este caso, lo que no tienen los compresores de pistón, que lo hacen con los segmentos, y en los de membrana, que se realiza con la membrana elástica. ¿Cuál es el funcionamiento de este tipo de compresores? Bueno, vamos a leer aquí lo que le explicamos en la imagen, ¿ya? Estos son de construcción sencilla y consisten en una membrana accionada por una biela, no una cerveza, no pensarán eso, montada sobre un eje motor excéntrico. De este modo, se obtendrá un movimiento de vaivén de la membrana con la consiguiente variación de volumen de la cámara de compresión, en donde se encuentran alojadas las válvulas de admisión y descarga, accionadas automáticamente por la acción del aire. Bueno, aquí les voy a explicar en qué consiste el principio de funcionamiento de este tipo de compresor. Bueno, aquí tenemos lo que es, esta es la biela. Es una parte metálica de este compresor. Aquí tenemos el cigüeñal o manivela, también se lo conoce. Aquí tenemos la parte del diafragma y este es el pistón. Esta es la válvula de admisión o de entrada del aire. Este aire ingresa por aquí
se almacena aquí en este diafragma y mediante el giro, en este caso de la manivela, hace que el cigüeñal lo suba y lo baje, permitiendo así comprimir el aire y descargándolo por esta válvula de descarga. Hasta ahí se entendió, es muy sencillo este de aquí. ¿Alguna duda? De mi parte sí está claro, hasta ahí. Sí, adelante, está todo claro. Ya, entonces, ¿en dónde se aplica este tipo de compresor? En la medicina, en ciertos procesos químicos donde se requiera aire sin vestigio de aceite y de gran pureza. Si bien este tipo de compresor suministra aire limpio, como se lo dijo, no se combina el aire con el aceite como lo hace el compresor de pistón, aunque el compresor de pistón también trabajan. También algunos tipos son exentos del aceite de lubricación, pero en su mayoría trabajan con aceite de lubricación. Pero en este caso, este tipo de compresores de membrana directamente no tienen el aire, no tiene contacto directo con el aceite. Esto lo hace un poco más utilizado en ese tipo de campos como en la medicina, procesos químicos, incluso para y en la parte alimenticia también, porque es un aire limpio el que suministra este tipo de compresores. Bueno, esa ha sido mi explicación, Inge. Gracias. No sé si tengan alguna duda al respecto. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, Ángel, no sé si hay alguna duda, tal vez. No, está todo claro. Muy bien. Eh, Bien, voy a poner en pausa un ratito. Adelante, Ángel. Esperemos un momento que pase el carro de gas. Está bien. Adelante. Muy buenos días, ingeniero y compañero Anderson. Pues el día de hoy voy a exponer acerca de los temas de los compresores o generadores de el aire comprimido. El día de hoy vamos a hablar acerca de los compresores rotativos. Entonces decimos que estos compresores se denominan compresores rotativos, ya que aquellos grupos producen gas o aire comprimido por un sistema rotatorio. Y estos funcionan empujando el fluido desde una etapa de aspiración hacia la salida por medio de un componente giratorio llamado rotor. Entonces ellos están compuestos por un rotor internamente. Entre los diversos tipos de compresores rotativos existen tres, que son de tornillos, de rod y los multicelulares. A continuación voy a hablar acerca de los compresores de tornillo. Son máquinas que permiten elevar la presión de un gas reduciendo y reducen el volumen del fluido, gracias a sus dos tornillos que se encargan de comprimir el aire y dejan listo para su funcionamiento. Como podemos observar aquí en este gráfico, este es un compresor de desplazamiento con pistones en forma de tornillo. Es precisamente usado en la actualidad. Es uno de los motores de tornillo más usados actualmente. Entonces, vamos a detallar sus principales características. Entonces, vamos a detallar sus principales características de estos compresores. Están constituidos por piezas de elementos de un compresor de tornillo que tienen rotores de marcha y de hembra. Una de las principales características. La relación de presión de un tornillo depende de la longitud y el perfil del tornillo de forma del cuerpo.
Bueno, mil disculpas que lo ruido del avión. Entonces, continuamos. Otra de las principales características son que estos equipos no usan válvulas y tampoco tienen sistemas de fuerzas mecánicos. Entonces, al no tener esos sistemas, ellos no corren el riesgo de sufrir un desequilibrio. Trabajan en altas velocidades del eje y cambian y tienen una variación del aumento del caudal. Vamos a hablar el principio de funcionamiento de este compresor. Entonces, este compresor de tornillo se representa en un ciclo continuo, como se puede observar en la imagen, en el siguiente video. Ya que el aire ingresa por un lado, entonces vemos como el aire ingresa, y por el otro extremo, este es recorrido del espacio entre los rodillos que va disminuyendo para lograr la compresión del aire, como observamos en el video. Entonces ahí está haciendo la compresión del aire. Entonces el aire ingresa y mientras va ingresando dentro de los tornillos, el aire se sigue comprimiendo. Entonces, luego pasa por una válvula de admisión, que esta permitirá el ingreso del aire hacia un cabezal. Entonces ahí vemos que como ingresa la válvula de admisión, ingresa el aire hacia la válvula de admisión del cabezal de tornillo. Y este está en una posición abierta. A la vez evita la contaminación, ¿no? Entonces, va para las tuberías, ingresa al reservorio, y esto hace que evitando la contaminación del filtro del aceite, después de la misma hace su cierre. Entonces, como el aire ya está ingresado en el cabezal, compuesto por dos rotores helicoidales, de los cuales uno de ellos está fraccionado por un motor eléctrico que desplaza de los tornillos en medio de litros. Entonces estos se desplazan mediante medidos en litros por minutos. Entonces ahí está su principal funcionamiento de estos compresores de tornillo. Las principales aplicaciones. Entonces sabemos que estos compresores son actualmente aplicados en los procesos de pintado y aplicación de adhesivos, en las industrias de muebles, entonces en los hogares, en los hospitales, en las industrias de construcción y en la industria aeronáutica. ¿Y hasta aquí alguna pregunta o inquietud? De mi parte, no. No sé si Anderson tal vez tenga una pregunta. Adelante, Ángel. No, no hay preguntas. Los compresores multicelular. Estos compresores están constituidos por un rotor excéntrico que gira dentro de un carácter cilíndrico. En este rotor está provisto que las aletas que se adaptan a las paletas del carácter comprimido, el aire se ha introducido por una celda de máximo caudal. Entonces, ahí podemos observar una figura. A continuación, vamos a aplicar su principio de funcionamiento. Entonces, sus principales características. No hace falta un engranaje de mantenimiento continuo. Entonces, estos no requieren de una aplicación adicional. Entonces, ellos con su instalación funcionan correctamente. Tienen unas
presiones limitadas hasta 5 bares. Son muy silenciosos. Estos trabajos no ocasionan mucho ruido, evitando a la salud. Entonces son muy silenciosos. Proporcionan un nivel de caudal constante. Entonces el nivel de caudal que fluye mediante más presión comprime, fluye más caudal. Este compresor es que posee una serie de paletas o una paleta sobre el rotor que presionan las paredes de la cámara de compresión cuando giran. Entonces, mientras estas paletas se comprimen, la cámara de compresión sigue girando continuamente. No necesitan válvulas de admisión para que el vapor sea aspirado de manera continua. Entonces, ellos no necesitan de la implementación de válvulas de admisión. No necesitan. No existen espacios muy perjudiciales. El rendimiento de volumétrico son muy altos. Tienen un rendimiento muy útil y generan una mayor producción. Entonces, aquí tenemos el funcionamiento. Entonces, estos utilizan una admisión de vapor. El vapor se produce mediante la lumbrería de admisión y el escape mediante la válvula de escape. El vapor rellena el espacio que hay entre las dos paletas. Entonces vemos cómo los hélices que siguen girando por el rodillo, las paletas de todo constituye la cama de trabajo. El volumen del vapor aumenta durante este giro del rotor hasta adquirir un volumen máximo. Entonces, mientras más gira el rotor, él va adquiriendo más volumen. Luego se encierra la lumbrímera de admisión y este es transportado hacia el cavidad de difusión, que es el compresor comenzado del desalojo de vapor cuando se descubren las válvulas de escape. Entonces también tiene una válvula. Siempre estos compresores van a tener una parte que va a haber una fuga de aire mínimo. Entonces siempre va a tener este aire que siempre va a estarse escapando porque no es perfectamente. Entonces, las principales aplicaciones son principalmente utilizados en la industria para mover líquidos a través de la industria, que sean en aplicaciones de los compresores de aire o bombas de vacío. Son las más principales aplicaciones que se encuentran implementados estos sistemas de compresión multicelular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte, no, todo está entendido. Anderson, tal vez. No, ninguna. Continúa nomás. Todo claro. Los compresores Rob. Estos compresores no modifican el volumen del aire adquirido, lo impulsan. Entonces, ellos tienen esa facilidad de impulsar. La compresión se efectúa gracias a la introducción de más volumen del aire del que puede salir. Los caudales máximos están entre los 1500 metros cúbicos por hora. Entonces, esos son los caudales máximos que puede operar estos compresores. Aquí detallamos en la imagen, como podemos observar, tiene unas distancias, unas presiones de 1 a 2 bares. Entonces, las distancias entre ellos, como vemos, los dos rotores no están unidos. Tienen una distancia entre 0,2 milímetros de distancia entre los dos rotores. Entonces, ahora, vamos a detallar sus principales características. Como lo decimos, poseen dos rotores lóbulos rectos helicoidales. Entonces, esos dos rotores giran inversamente dentro de este compresor. Entonces, como dijimos anteriormente, esta distancia entre 2 milímetros no permite que mientras la fuerza que estos funcionan, estos no se unen por ningún instante. Estos motores son hechos de diferentes materiales, como son el aluminio, y tienen unas pequeñas perforaciones de huecos para poder, en la parte del motor, para que pueda respirar y no se sobrecaliente. El recubrimiento para mejor flujo del aire. Entonces, la parte donde el compresor adquiere el aire es una parte segura, donde existe la posibilidad
que no exista fugas y tengan un mayor funcionamiento. Entonces, estos motores trabajan hasta máximo de 12.000 revoluciones por minuto. Entonces, estos trabajadores es sus RPMs máximas a las que pueden trabajar. El rendimiento es hacia el 80%. No trabaja en el 100% porque a veces ocurren unas caídas de tensión, ocurren una dificultad en el aire, entonces existen poquitos, por eso no funciona al 100%. Entonces, un rendimiento 80%, excelente, opera de buena calidad. Vamos a ver el principio de funcionamiento mediante este video, los compresores ROV. Entonces, estos compresores están diseñados para la industria. Ejemplo, como podemos observar aquí, los motores de lóbulos helicoidales. Entonces, tenemos ahí esos motores que son de los primeros que existieron. Entonces, ahí están los dos lóbulos que giran constantemente. Entonces, como podemos observar, giran, comprimen el aire, pero podemos observar que ellos no tienen una distancia, en ningún instante se unen. Entonces, ellos siguen comprimiendo el aire, siguen más velocidad, trabajan, comprimen más y se sigue almacenando más. Entonces, ahí podemos que estos motores de lóbulos utilizados en los... Entonces, estos son principalmente utilizados en los vehículos. ¿Ya? Entonces, sigue su principio de funcionamiento, el giratorio, su distancia que existe entre el aire, el equilibrio. Entonces, ahí tenemos los filtros, ¿no? Siempre en los filtros donde es purificado y ingresa a su etapa de trabajo. Entonces, vemos que estos son utilizados en los carros, ¿no? Entonces, vemos cómo a gran velocidad trabajan. Siguen girando, adentro el motor tiene una gran revolución, tiene su buena protección en la carcasa. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo sale ya el aire para realizar cualquier trabajo. Entonces estos son muy útiles en la industria automotriz. Entonces entonces ahí tenemos ya los motores, su principal tipo de funcionamiento. Entonces ahí tienen los pernos que van entornillados para proteger, porque su fuerza tienen que ir bien sujetados. Entonces ahí tenemos las válvulas donde tienen la función de trabajo que comprimen de una u otra manera y generan ese aire. Si no ven, ellos mientras más se recalientan y siguen generando el aire. Ya hasta ahí el principio de funcionamiento. Las principales aplicaciones de estos compresores son utilizados en el mundo, en la industria automotriz, ya que han sido fabricados en los motores de combustión interna diésel, aunque también se han empleado en diferentes tipos de compresores, para ello los sistemas de sobrealimentación. Entonces, cuando ellos se sobrealimentan, tienen un rendimiento de trabajo, se sobrecalientan y tienen un rendimiento de trabajo más. ¿Bien? Bien. Bueno, es bastante interesante los compresores roots, ¿no? No sé si tiene ruido. No, no hay problema, Ángel, le esperamos ya.
me avisa para poner a grabar. Aquí está. Ya. Entonces, vamos a continuar con los compresores dinámicos. Estos compresores no se producen por la disminución del volumen, sino mientras el aire o el gas fluye, el aire se impulsa a gran velocidad y se descarga a través de unos difusores donde la energía cinética se transforma en presión estática. Entonces, existen dos principales. Entonces, están clasificados en dos, lo que son el radial y el axial. El compresor axial. Este compresor es un tipo de compresor que comprime continuamente el aire. Hay un conjunto de cuchillas giratorias y un conjunto estacionarias. Ambos tienen diferentes operaciones. A medida que el compresor succiona el aire axialmente, aumenta la energía, el aire fluye a través de la pala del motor y gira y ejerce por torsión el aire. Entonces, es una figura donde podemos determinar que tienen varias cuchillas giratorias y también estacionarias. Entonces, en el principio de funcionamiento lo vamos a detallar ahí. Entonces, sus características. Los compresores axiales son más pequeños, pero en cambio, su ligerez en el funcionamiento son muy ligeros. Equivalente, suelen funcionar a velocidades muy altas. Se utilizan para flujos en el sistema de ventilación, dado su eleva la velocidad de rotación, están perfectamente acoplados a las tuberías de gas para generar electricidad y proporcionan aeronaves. Entonces, estos son utilizados en los motores grandes de las industrias, donde utilizan para generar luz. El principio de funcionamiento de este compresor es de tipo que comprime continuamente el aire. Entonces, pues es una imagen que continuamente va a comprimir el aire. Es un compresor rotativo. ¿Por qué es rotativo? Porque él gira inversamente. Él en ningún instante se para. Entonces, él sigue girando basado en una superficie aerodinámica en la que el gas o el aire fluye paralelamente y paralelamente al eje de rotación. Hay un conjunto de cuchillas, como ya hemos mencionado, cuchillas giratorias y cuchillas estacionarias. Ambos tienen diferentes operaciones. A medida que el compresor succiona el aire axialmente, aumenta el nivel de energía. El aire que fluye a través de las palas del rotor y gira, ejerce un par de torsión en el aire. Después, estas palas instrucciones disminuyen la velocidad del fluido y convierten el componente circunferencial. Entonces, podemos observar que este componente tiene un modelo de circunferencia. El aire en presión es comprimido. Las clases de compresores se producen de varias etapas. Las aplicaciones son utilizados en la industria aeronáutica, en los túneles de viento, en los altos hornos, en la agitación de aguas residuales y la petroquímica. Entonces, son las principales industrias que son actualmente aplicados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte, no. No sé, Anderson, tal vez.
No le ninguna. Continúa ya. Listo. Perdón por la demora. Vamos a continuar con los compresores de radiales. Estos tienen una forma geométrica a los álabes de la tubería. Girando a gran velocidad, causan que el aire sea extraído a lo largo del eje del impulsor. Este aire es acelerado hacia el exterior por la fuerza centrífuga. A medida que el aire obtiene a alta velocidad, suele ser impulsado para entrar a una red de una etapa de compresión. Un difusor la toma más lento y su energía cinética va a ser convertida en una energía a presión. Sus principales características: el gas el aire sale libre del aceite. Entonces el aire sale sin contaminante alguno. El flujo es constante. El caudal del flujo es variable con una presión fija. Entonces la presión es constante, es fija. La presión de estos compresores no varía, pero el caudal en el que sale, es decir, es variable. El caudal es alto, a precisiones moderadas es bajo. El principio de funcionamiento de estos compresores. Entonces, el aire a baja presión y con baja velocidad, previamente de la tubería de succión, se introduce en la cavidad interna, impulsando a lo largo de la dirección del eje del rotor. Una vez que la rueda y el aire es forzado al salir hacia el exterior por la acción de los álabes de impulsos y por la fuerza centrífuga desarrollada en la rotación de la rueda. El aire se descarga, entonces por aquí el aire ingresa, pasa en esta rotación y sale. Entonces el aire de descarga tiene una alta velocidad, habiendo experimentado asimismo un aumento en temperatura y un aumento de presión. Cuando deja la periférica, la rueda conducido a unos pasadizos situados en el cuerpo mismo del compresor y que están esencialmente diseñados para reducir la velocidad del aire. Estos dirigen el aire hacia la entrada, entonces luego estos miren inversamente, se dirigen el aire hacia la entrada del siguiente impulsor. En el caso del último paso lo descargan de una cámara desde donde el aire pasa por la tubería hacia la descarga del compresor. Sus principales aplicaciones se utilizan en los sistemas de ventilación. Entonces el aire ingresa, entonces el aire comprimido y genera el aumento de ventilación. Entonces, estos están aplicados en las unidades de refrigeración y en los compresores centrífugos. Los elementos auxiliares de compresión. En los elementos auxiliares de compresión tenemos los acumuladores y los depósitos que están constituidos dentro del compresor. Entonces, decimos que un actuador toma el aire que descarga el compresor y lo almacena para su uso de herramientas o instrumentos. Estos acumuladores proporcionan una fuente constante, entonces hablamos que estos acumuladores proporcionan una fuente constante de capacidad del aire. Grandes acumuladores pueden tener múltiples compresores conectados. Los tipos de modelos son diferentes, existen diferentes tipos. Entre más grande sea su acumulador, tiene la facilidad de conectar más compresores y en el mismo tiempo pueden realizar más trabajos con
diferentes actividades. Entonces, estos acumuladores tienen 3 facilidades que me permiten: la regulación de presión, la eliminación del agua y el sistema que sea flexible. En la regulación del agua, el acumulador actúa como un control de la presión mediante la absorción de los impulsos de precisión en el aire almacenado en el acumulador. La eliminación del agua. Los acumuladores tienen un derrame de agua en su punto más bajo que les permite la eliminación del agua libre para evitar que éste entre al equipo y ocasione daños como dejar de funcionar, dejar de operar. Junto con otro tipo de filtración, el acumulador puede ayudar a eliminar el agua del sistema del aire comprimido proporcionado por una fuente de aire limpio. El sistema flexible. Entonces, en la descarga del compresor proporciona una capacidad primaria con el control de presión para el sistema. En su dispositivo interior tiene una carga alta, pero internamente un acumulador secundario proporciona la capacidad de almacenamiento. En los depósitos, estos depósitos son los que vienen, ejemplo, el compresor siempre trae su depósito y su máquina para funcionar, son los que utilizamos para las máquinas. Entonces, que utilizamos el compresor y vamos a pintar. En el mismo instante realizamos el trabajo. Entonces, estos compresores, ¿qué es lo que hacen? Ellos comprimen el aire. Mientras ellos comprimen el aire, yo estoy pintando, yo estoy haciendo mi trabajo. En cambio, la diferencia es que los acumuladores, ellos no. Ellos son como un tanque de reservorio donde ellos comprimen y lo tienen almacenado. En cambio, en estos depósitos, no. Ellos van comprimiendo y van realizando su trabajo. Vamos a hablar acerca de las unidades de mantenimiento que existen para los compresores. Muy bien. Entonces, existen 3 principales tipos de mantenimiento que debemos realizar periódicamente para el cuidado de estos compresores y tengan más vida útil. Entonces, en el cambio de filtros del aire, en el cambio del aceite y en la extracción del aire comprimido. Entonces, en los cambios del filtro, sabemos que, ejemplo, si estos compresores trabajan con mayor actividad, se trabajan todos los días, no descansan ni un minuto, entonces ellos deben hacérsele los cambios de filtros. Entonces, estos cambios de filtros, ¿qué ayudan? Ayudan porque, si ejemplo, si el filtro está un poco infectado con basurillas, entonces el aire no va a poder ingresar con facilidad. En cambio, si yo le cambio por un nuevo, él va a tener la facilidad y la velocidad de ingresar con más rapidez. Tenemos en el cambio de aceite. Sabemos que todo motor utiliza aceite, incluido en los compresores. Entonces, cuando tenga una duración de 100 horas de trabajo en la base mínima, es recomendable retirar este aceite y ser reemplazado por un nuevo para garantizar la lubricación del motor y no ocasione la oxidación, corrosión. Entonces, se mantenga limpio, se mantenga flexible y útil. Y tenemos en la extracción del aire comprimido. Entonces, como sabemos que el compresor comprime el aire, es su principal función, y entonces, ya al finalizar la tarea en la tarde, nosotros podemos, en la parte inferior, tiene un
un tornillito, como podemos observar. Este tornillito lo vamos a aflojar un poco y lo vamos a dejar que el aire lo vamos a retirar el aire, que se quede vacío. Esto con una forma, con una facilidad de proteger al compresor y evitar producir accidentes. Entonces evitamos con una mayor seguridad, lo dejamos vacío. Hasta aquí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Anderson, tal vez alguna pregunta.